Oiga, uno de los ministerios que yo más admiro en las Escrituras One of the ministries I admire most in Scripture es el ministerio de David. is the ministry of David. Oiga, un símbolo inequívoco del ministerio de Cristo. An unequivocal symbol to the ministry of Christ himself. Oiga, el triple ministerio que David representó The threefold ministry that David represented como rey, sacerdote y profeta as a king, a priest, and a prophet era algo extraordinario. was extraordinary. David, hermano, escribió muchísimos salmos. David wrote many, many psalms. Y todos aquellos salmos escritos por David And all of David's psalms que nosotros leemos hasta el día de hoy, that we hold until this day, inspirados por el Señor, inspired by God himself, oiga, son de un refrescar profundo a nuestra alma. are a wonderful refreshment to our souls. Porque David era un hombre que amaba a Dios. Because David was a man who loved God. Nadie puede alabar a Dios No one can worship God si no le ama. unless they love him. Amén. Amen? Oiga, primero hay que amarle. First, you have to love him. Cuando nosotros estamos enamorados de Dios And when we are in love with y God, le amamos con profundidad, and we love him como dice la profoundly, Escritura, like Scripture says, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, love the Lord your God with all your heart, con toda tu alma with all your soul, y con toda tu mente. and with all your mind. Ese es el nivel de amor que Dios nos pide por Él. That is the kind of love God begs Amén. for. Amen? El que ama a Dios así Whoever loves God that way no tiene problema en alabar a Dios. has no problem in worshiping him. Oiga, una vez me encontré yo a una ancianita en la iglesia donde me congregaba en Venezuela, la iglesia Luz del Salvador en There was Valencia. a very old lady in the church where I was a part of in Valencia, Venezuela. Y esta era una hermana, hermano, que todo el tiempo estaba orando. And this woman was always praying, Todo el tiempo praying all the time, orando. always praying. Y una madrugada One morning, llegábamos siempre a algún grupo en oración a la iglesia. very, very early in the morning, a group would come to the church. Y ella estaba con dos palitos, oiga. And she would have two sticks, Literalmente, dos palitos. two little sticks. Sonando los dos palitos And she would tap them y alabando a Dios. and worship God. Oiga, sonaba los dos palitos Tap her two sticks y alababa a Dios. and worship God. Ahí no habían acordes, There were no chords. ese instrumento no daba melodía. There was no melody to her instrument. Oiga, solamente sonaba tuc, 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 tuc. Just tap after tap. Pero ella estaba alabando a But Dios. she was worshiping God. Ella cantaba al Señor con una profundidad. And she sang to the Lord from deep within her soul. A esa mujer, hermano, a esa anciana se le corrían las lágrimas. And her tears would run down her face. No necesitamos mucho. She didn't need much. Solo necesitamos un corazón que esté enamorado de Dios. All we need is to be in Amén. love with God. Cuando nuestro corazón está enamorado de Dios, When our hearts are in love with God, hay adoración de verdad. there is true worship. Amén, hermanos. Amen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? Aleluya, gloria a Dios. Salmo 41, 4 en adelante. Psalm chapter 41, verse 4 and on. Aleluya. Dice la escritura así. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. I said, Lord, be merciful to me. Heal my soul, for I have sinned against you. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? My enemies speak evil of me, saying, when will he die and his name perish? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. And if he comes to see me, he speaks lies. His heart gathers iniquity to itself. When he goes out, he tells it. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí. All who hate me whisper together against me. Against me they devise my hurt, saying, Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. an evil disease, they say, clings to him, and now that he lies down, he will rise up no more. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Even my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me.
Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. But you, O Lord, be merciful to me and raise me up, that I may repay them. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. But this I know, that you are well pleased with me, because my enemy does not triumph over me. En cuanto a mí, en integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. As for me, you uphold me in my integrity and set me before your face forever. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. Amen and amen. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por esta palabra. Father, thank you for this word. Te ruego, Señor, I ask you, Lord, que en este corto pensamiento that in this short tú reflection, ministres a nuestras vidas you may minister to our en una manera lives in especial. a special way. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén amen. y amén. Amen. Gloria a Dios. Sabe que la historia de David es una de las historias más conocidas, más mencionadas en la Biblia. The story of David is one of the most well-known throughout the Bible. Cualquier cantidad de predicadores han hablado acerca de la historia de David un montón de veces. And any amount of preacher have said countless sermons and preachings about David. Desde el punto en que Dios levantó a David, From the point where God rose David up, en el momento en que el Señor unge a David a través de Samuel, where the Lord anoints David through the prophet Samuel, hasta el momento en que David está en su cama muriendo. all the way to the moment where David is at his deathbed. Pero uno de los puntos quizás favoritos de los predicadores, But one of perhaps the favorite points of preachers, no sé por qué razón, I don't know why exactly, es hablar acerca del momento en que David le falló a Dios. is to speak about the moment where David failed the Lord. Y este pasaje This passage habla, por lo menos yo lo pienso así, speaks, at least I believe so, el corazón de David. of the heart of David. Es decir, el corazón de David está narrando algo muy específico. The heart of David is narrating something very specific. Y es lo que a él le tocó vivir en esos momentos. And it is what he had to live through in those moments. Porque a veces uno puede narrar las experiencias de otro, Because sometimes you can narrate someone else's experiences, pero nadie puede narrar but no one can narrate igual que la misma persona que vivió la experiencia, as well as the person who has lived it los detalles de aquello que le tocó vivir. in the details of what they have lived. Es más, digámoslo así, And we can put it this way. los aspectos secretos The secret aspects de esos momentos. of those moments. Y yo veo que mucha gente exalta mucho, bueno, que David, habiendo sido un hombre de Dios, le falló a Dios. Y sí, es verdad. And people say things like, David, having been a man of God, failed to the Lord. And yes, that's true. Pero hay un montón de cosas ocurriendo en ese espacio de tiempo But there are so many things happening in that space of time. que si nosotros vemos en el desarrollo And if we look at the development de la historia, of history, esto ayudó a David a madurar de una manera impresionante. it in fact helped David mature in an incredible Y manner. no estoy tratando de resaltar el pecado I'm not trying to excuse the sin o de presentar el pecado como un beneficio. or present it as any sort of benefit. No es bueno pecar. It is not good to No es sin. bueno fallarle a Dios. It is not right to fail the Lord. Y David lo deja muy en claro. David himself leaves that very Las clear. consecuencias What are the de consequences? las fallas de David fueron extraordinarias. Or rather, the consequences of David having failed the Lord are immeasurably seen in Scripture. Yo creo que hubo un periodo en ese tiempo There was a period of time en el que quizás David consideró con sinceridad where I think David sincerely considered esconder su condición. hiding his condition, Oiga bien, no solamente de los hombres, not just from men, sino tratar de convencerse a sí but mismo try to convince himself de que estaba escondiéndolo de that Dios. he was hiding it from God. Oiga, en Israel siempre habían profetas. In Israel, there were always prophets, Habían hombres de Dios a quienes Dios les hablaba de una manera extraordinaria. men of God whom the Lord spoke to in extraordinary ways. Y yo les voy a decir esto por experiencia propia. And let me tell you by experience, Cuando un hombre de Dios llega a un lugar, when a man of God walks into a place, literalmente todo el que está mal,
everyone who is not right inmediatamente entra en conflicto. is immediately in conflict. ¿Sabe cuál es la razón? You know why? No quiere ser They descubierto. don't want to be found out. No quiere ser They expuesto. don't want to be exposed. Yo recuerdo hace muchos años atrás, I remember many years ago, teníamos una reunión del ministerio. we had a meeting with the ministry. Y en aquella reunión And in that meeting, había una persona que había caído en pecado. there was someone who had fallen into sin. Y la situación era bastante delicada. And it was a very delicate situation. Y cuando estamos orando, As we were praying, el Espíritu Santo me da una palabra para esa persona específicamente. the Holy Spirit gives me a word specifically for that Y person. le dice el Señor, And the Lord says to them, ¿por qué te escondes de mí? why do you hide from me? ¿No sé yo que has pecado? Don't I know that you've sinned? Ve, dice el Señor, Go, says the y Lord, prepárate durante 15 and días, prepare for 15 days. porque dentro de 15 días te vienes conmigo. Because in 15 days you will be with me. Arregla tu camino. Fix your path. Oiga, es una palabra terrible, That's ¿sabe? a terrible word to hear. Y no quiero decir que estas sean las palabras de Dios para todo aquel que caiga. El Señor sabe exactamente por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. And those are not the words of the Lord to anyone who has fallen. The Lord knows why exactly he does this with someone. Yo fui juzgado por algunos líderes en esa ocasión In that meeting, I was judged by many leaders who heard me. y me dijeron, ¿y cómo vas a hacer ahora con esa palabra que le diste a esa persona? And they said, what are you going to do now with that word you gave this guy? Oiga, y recibí amenazas por causa de eso. And I received threats because of it. Y le dije yo a esta persona que me confrontaron, And I told the people that confronted me, le dije, es muy fácil. I said, very easy. Esperemos los días que hacen falta Let's wait the 15 days that are left. y si no ocurre lo que Dios me dijo, And if what God said does not happen, pues Dios no habló. then God did not speak. Así de sencillo. Simple as that. Era fácil de juzgar la situación porque Dios había puesto una línea de tiempo. It was an easy situation to judge because God had given a timeline. Pasaron exactamente 15 días. 15 days went by. Ese día él fue llamado para ir a trabajar The guy that the Lord had spoken to was called to go to work. y le pidió a su esposa que me dijera a mí que le perdonara. And he asked his wife to let me know Yo realmente no tenía nada que perdonar, that he asked for forgiveness. And he had no reason to ask for forgiveness of me, pero él arregló su vida con el Señor but he had fixed his life with the Lord. durante esos días, In those 15 days, pidió perdón. he asked for forgiveness. El día número 15 se fue con el Señor. On the 15th day, he passed away at work. Wow, uno piensa en estas cosas y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es esto? You think about these things and you say, Lord, what is all this? Dios es real. God is real. Oiga bien, Listen, el mundo espiritual es algo the real. spiritual world is real. Dios es un Padre amoroso, And God is a loving Father. paciente, He's patient. increíblemente He's paciente. incredibly patient. Pero en todos esos ejemplos, But in all those examples, Dios nos deja saber su naturaleza. God lets us know his nature. Su naturaleza de juicio, His nature of judgment, pero también su naturaleza de amor y de misericordia. but also of love and of mercy. Él nos deja saber He lets us know cuánto Él nos ama how much he loves y us cuán paciente Él es para con nosotros aún a pesar de nuestras fallas y pecados. and how patient he's with us despite our failures and our En sins. ese caso, In that one Dios case, quiso tratar con él de esa manera. the Lord wanted to deal with this man in this specific Dios way. es nuestro dueño y Él sabe lo que debe hacer. God is our owner and knows what to do with us. David tenía conciencia de esa realidad. David was conscious of that fact. David sabía David que knew inminentemente that imminently su pecado podía costarle la vida. his sin could cost him his life. Dios pudo haberlo hecho de esa manera. God could have dealt with him that way. Sin embargo, Yet, en el encuentro con Natán el profeta, when David encounters the prophet Nathan, una vez que Natán describe la situación once Nathan describes the situation, y David se tira sobre sus rodillas and David falls on his knees y dice, pequé contra and Jehová. says, I sinned against the Lord. Natán emite unas palabras importantísimas. Nathan emits incredibly important words. Él dijo, Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. He said, God has forgiven your sin, you shall not die. ¿Se da cuenta? You see? Él pudo haber muerto. He could have died, Sin embargo, Dios tuvo but misericordia. God had mercy. Oiga bien, el ejemplo que había precedido a David The example that had preceded David como rey as king era el ejemplo de Saúl. was King Saul. La desgracia de Saúl The disgrace of Saul debió ser un ejemplo inminente para David. should have been the imminent example to David. Pero David tomó
su nefasta decisión de pecar contra Dios. But David took that foolish decision to sin against God. Todo aquello, hermano, trajo consecuencias terribles. All of it brought terrible consequences. Un hogar destruido, A destroyed household. la vergüenza venía de camino. Shame was on its way. Oiga bien, hombres dormirían con sus mujeres en público, dice la profecía que Dios le dio a David. The prophecy that God gave David said that men would publicly sleep with David's women. Y se cumplió cuando uno de los hijos de David And it was fulfilled when one of David's own sons literalmente durmió con las 10 concubinas que David había dejado en la terraza donde David había pecado. slept with David's 10 concubines on the terrace where David had sinned before the public En people. público. In public. Para que la ciudad viera la debilidad de David. So that all the city could see the weakness of David. Oiga, qué increíble. That's unbelievable. Las consecuencias de todo pecado son The terribles. consequences of every sin are terrible. Los huesos de David, dice la escritura, que fueron heridos, The Bible says that David's bones were wounded, abatidos por Dios. shaken by God. En el silencio de David, In David's silence, grandes desgracias comenzaron a ocurrir great disgraces began to y happen. eran apenas el principio. And it was just the beginning. La situación no acabaría así The nomás. situation wouldn't end just like that. Sin embargo, hermanos, Yet, el corazón de David David's heart se inclinaba más y más y más hacia Dios. surrendered more and more and more toward God. ¿Sabe qué me llama la atención? You know what calls my attention? Que hay gente que falla a Dios There are people who fail the Lord, y después que fallan al Señor, and after they do so, cuando empiezan a venir las consecuencias, when the consequences begin to come, dicen, they say, Señor, ¿y qué he hecho yo para que tú me hagas todo esto? Lord, what have I done for you to do all this to me? Y entonces no solo trataban de ocultar su pecado, So not only did they try to hide their sin, sino que tratan de hacerse más justos que Dios. but they try to make themselves more righteous than God. David no hizo eso. David didn't do that, however. David se inclinó ante Dios entendiendo el sentido de su pecado David bowed before God, understanding the weight of his sin, y que las consecuencias eran and justas. that the consequences were just. Amén, hermanos. Amen? La muerte de su hijo, The death of his son, después la posterior muerte de Abnón, the death of his eldest son Abnon after that, la desgracia de la vergüenza de su hija, the disgrace of his daughter being shamed, la rebelión y muerte de Absalón, the rebellion and then subsequent death of his other son Absalom. todo eso All of it era producto was a product o consecuencia or consequence de su pecado. of his sin. Pero David no dejó de amar a Dios, But David did not stop loving sino God, que entendió el momento. but understood the moment. Mire cómo él confiesa que le dijo a Dios, Look at how he confesses what he said to God. dije yo al Señor, I said, Jehová, ten misericordia de mí. Lord, be merciful to me. Oiga estas palabras, Listen to these words. sana mi alma, Heal my soul, porque contra ti he pecado. for I have sinned against you. Esa es la actitud correcta. That is the right attitude. Cuando hemos fallado al Señor, We have failed the Lord. engreírnos en la maldad no es bueno. To brew in wickedness is not good. El arrepentimiento Repentance es la clave de la victoria en la vida. is the key to victory in life. Óigame, mi amado hermano, Listen, brothers. cuando nosotros fallamos al When Señor, we fail the Lord, no podemos perder el sentido de la inteligencia, we cannot lose our sense of intelligence, de la cordura. of our ethic. Tenemos que caer en We cuenta have to realize de que habrán that consecuencias. there will be consequences. Pero Dios en su misericordia But God in His mercy oye al humilde hears the humble que clama en who arrepentimiento. cries out in repentance. Amén. Amen? ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? La otra porción de la historia The other side of the story es aquellos que observaban a David directamente. are those who observed David directly. Porque nosotros estamos en un punto donde lo que digamos no afectará a David ni para bien ni para mal. Because we're in a point where whatever we say doesn't affect David for Esto good fue or hace for bad. varios miles de años. This happened many thousands of Pero years había ago. gente allí a su alrededor. But there were people around David. Oiga, mis enemigos dicen de mí preguntando. My enemies speak evil of me, asking, Oiga la preguntita. listen to their question, ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? when will he die and his name perish? ¿Se acuerda, hermano? Este es el mismo David al que la gente proclamó en Hebrón.
Remember, this is the same David that the people proclaimed at Hebron. que la gente celebró cuando se hizo rey de Israel. That people celebrated when he became king of Israel. Proclamado, oiga, como nunca en Jerusalén. Proclaimed like no other in Jerusalem. Cuando Jesús fue tomada y se volvió a llamar Jerusalén después de mucho tiempo. Cuando Jesús fue tomada y llamada Jerusalén después de mucho tiempo. When the city was taken back and called Jerusalem once again. Oiga, es el mismo David. It's the same David. Pero el corazón de muchos se había volteado contra él. But the hearts of many had turned against him. Como parte de los mismos errores y de las mismas consecuencias que David estaba sufriendo. As a part of the very same consequences David was suffering. Pero allí asegura, mi amado hermano, que la gente decía, ¿cuándo es que este hombre se va a morir? And the Bible prints that question that people had in their hearts. When will this guy die? Y nos va a quitar la desgracia de su presencia entre nosotros. And remove the disgrace of his presence among us. El versículo 6 dice, Verse 6 says, si vienen a verme, David says, if they come to see me, hay dos vertientes aquí. there are two variants here in the O venían verse. a verlo porque era el rey, They would either come to see him because he was the king, o venían a verlo porque estaba enfermo. or they would come to see him because he was sick. Observemos en el pasaje. Let's look at it in the passage. Dice, hablan mentira en su corazón, su corazón recoge para mí iniquidad, iniquidad, y al salir fuera la divulgan. His heart gathers iniquity to itself, and when he goes out, he tells of the iniquity. Si la gente venía a verlo porque estaba enfermo, If people came to see him because he was sick, que él mismo declara en varias oportunidades cómo había enfermado por causa del pecado which he himself declares how he had become sick because of his sin, y por causa del silencio durante ese periodo de tiempo. and because of the silence he held for a time. Y si la gente venía a verlo por esa If situación, people came to see him because of that situation, oiga, aquellos que le odiaban, those who hated him dice que en su corazón hablaban maldad, would speak wickedness in their hearts. pero al salir afuera la divulgaban. And when they went out from his presence, Me they would ima- tell about Me it. imagino que cuando lo veían, I can imagine that when they saw him, desgastado, all wasted away, herido físicamente, physically wounded, con dolor, in pain. me imagino que su carácter no era el mismo de siempre, I'm sure his character was not that of the regular David. que la situación de David era algo tenebrosa His situation was dark. y la gente cuando lo veía, And when people saw him oiga, con odio y con rencor, with hatred and anger, como era el rey, because he was the king, lo abrazaban y decían, mi rey, ¿cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? they would embrace him and say, "My king, how do you feel? What can I do for you?" Pero cuando salían, But when they left his presence, afuera le decían, tú no quieres ir a ver ese tipo, ya está casi muerto they ya. would say, "You don't want to go see that guy, he's half dead already." Ese animal en cualquier momento se va a morir y gracias a Dios porque lo que hizo fue terrible. That animal is going to die soon, and thank God because what he did was terrible. ¿Sabes que así habla la gente de aquellos que han fallado? You know, that's how many people speak when their loved ones have died. No importa cuánto bien hayan hecho, No matter how much good they may have done in life, no importa las cosas buenas que hayan logrado, no matter the good things they have accomplished, se gozan, disfrutan el mal de aquel que cayó. there are people that enjoy the fall of others. Realmente en ello exponen su naturaleza. And in that, they expose their nature. Su naturaleza no es de Their bien, nature is no good. porque aquel que tiene a Dios en sí Because whomever has God within them no se regocija con aquel que ha caído Does o en not- aquel que ha caído. doesn't enjoy in the fall or death or disgrace of anyone. No disfrutan la desgracia de otros, They don't enjoy disgrace. sino que son sinceros They're sincere en tratar de ayudar, in trying to en help, prestar una mano de ayuda. in lending a helping hand, Oiga bien, en restaurar a otros. in restoring another. Porque la naturaleza de Dios se muestra de esa manera en ellos. Because God's nature shows himself in that. El apóstol dijo, si alguno ha caído, restauradle como espirituales. The apostle said, if anyone has fallen, restore them as spiritual people do. Amén. ¿Cómo debemos restaurar? How should we restore? En la carne, ¿verdad? In the flesh, right? ¿Cómo? No, what does he say? Como espirituales. As spiritual people ¿Y do. cómo actúa un hombre And espiritual? how does a spiritual man act? En el amor del In the Señor, love of God, en paciencia, in patience, en ternura, in en tenderness, misericordia. in mercy. Pero David no tenía mucha gente que lo viera de esa But manera. David did not seem to have much of that around him.
Mire cómo dice. Listen to what he says. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. All those who hate me whisper together against me. Contra mí piensan mal y dicen cosa pestilencial, se ha apoderado de él, una pestilencia le ha caído. Against me they devise my hurt, and they say, an evil disease, pestilence clings to him. Y oigan aquí la expresión donde se define qué era lo que estaba pasando y por qué le visitaban. And listen to why here we define why they were visiting him. El que cayó en cama no volverá a levantarse. ¿Dónde estaba David? The one who lies in bed, En cama. he will rise up no more. So where was David? He was sick in bed. Todas las consecuencias eran evidentes. All of his consequences, in other words, were evident. Dios permitió que fuera evidente God allowed them to be exposed la desgracia de David. and expose his disgrace. ¿Ah? Y cualquiera dice, pero ¿por qué si él había servido a Dios? But how come if David had worshipped the Lord, some might ask? Es que Dios quería que él volviera. God wanted him to return. Y si Dios le hacía todas las cosas fáciles, And if God had made everything easy for David, él no iba a volver. David would not have returned to the Lord. David tenía que demostrar que su amor por Dios era genuino y sincero. David had to demonstrate that his love for God was genuine and sincere. Si él quería levantarse If he wanted to get out of de bed, la situación en la que había caído, out of the situation he had fallen into, iba a tener que disponer un corazón genuino para he Dios. would have to expose a genuine heart to God. Nadie que no sea genuino, No one who is not genuine oiga bien, se levanta de su desgracia para servir a Dios. will get out of their disgrace to serve God. Yo no sé, hermano, I don't know cuántos de ustedes han pasado momentos similares a esto. how many of you have gone through moments similar to this. Pero si usted ha pasado por situaciones como esta, But if you have gone through moments like these, o le está viviendo en este momento, or are living them right now, yo quiero que usted sepa algo. I want you to know something. La dureza del momento The hardness or the solamente difficulty está diciendo of this moment is que only Dios quiere telling tener you misericordia. that God wants to have mercy. Y cuidado, no juegue con eso. And be careful. I'm not saying to play with this. Amén. Amen. Porque lo que David estaba pasando Because what David was going through podía terminar en una desgracia. could have ended in disgrace. En David, el mismo hombre que había tenido un corazón conforme al de Dios, In David, the same man whose heart had been according to the Lord's, se perdiera eternamente en un lugar de tormento. he could have been lost eternally to torment. O Or que ese mismo hombre that same man se levantara de esta desgracia could have risen out of his disgrace para servir el resto de su vida to serve the rest of his life con una conciencia pura with a clean conscience y limpia and delante pure de conscience Dios. before God. Amén. Amen. Aleluya. Dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré su pago. But you, O Lord, be merciful to me and raise me up that I may repay them. Oiga, el clamor de David David's cry no era, was not, yo me voy a levantar, I will get up out of bed. yo me voy a librar de esta I situación. will set myself free of this No, situation. no, 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 no. David está demostrando algo que es importante en la vida cristiana. David is demonstrating something so important in Christian life. Y es una total dependencia de It is Dios. total dependence on God. Señor, hazme tú levantar. Lord, raise me up. Yo ni siquiera tengo fuerza para I don't intentarlo, have the strength to do it myself, pero ayúdame. but help me. Dame tú la fuerza. You give me the El strength. clamor de David The cry of David era un clamor de was experiencia. one of experience. Él entendió He understood que su debilidad lo sometía that his weakness submitted him a la desgracia, to disgrace. pero su humillación, But his humbleness aleluya, hacía que Dios levantara su vida delante de su could presencia. make God raise him up in his presence. Dice, en cuanto a mí, As for me, en mi integridad me ha sustentado. you have kept me in my integrity. Oiga, David conocía lo que era el sustento de Dios sobre los íntegros. David understood the sustenance of God over those with integrity. Es decir, David está proclamando David is proclaiming al Dios que lo sustentó durante toda su the integridad. God who had sustained him through his integrity. Pero él ha proclamado But he has proclaimed la debilidad de su pecado, the weakness of his sin, la debilidad que le aconteció por causa de su caída. the weakness that fell upon him because of his fall. Dice, pero Señor, He says, but Lord,
hazme levantar como en los días de mi integridad, Raise me up like you had in the days of my integrity. para que vuelva yo, Señor, So that I, Lord, a ser no lo que fui, may be not what I sino was, lo que tú quieres que yo sea, but what you want me to be. conforme a tu integridad. According to your integrity. Tú me has hecho estar delante de ti para You have siempre. set me before your face forever. Aleluya. Yo creo que ese es el plan de Dios. I think that is God's plan. Yo creo que el plan de Dios es que nosotros podamos levantarnos. Oiga bien, si usted ha sido golpeado, Dios quiere levantarle. Si usted, mi amado hermano, ha caído, Dios no quiere que usted se quede caído. God wants to raise you up. If you have fallen over, if you have misstepped, God wants to carry you and raise you up, not leave you on the El ground. Señor desea levantarle. God wants to raise you up. Dios desea fortalecerle. He wants to strengthen you. Dios desea que usted recuerde los días de integridad, He wants you to remember the days of integrity, para que recuerde cómo Dios opera sobre los íntegros so that you may remember how God deals with those with y integrity. que sepa que la fidelidad de Dios es para siempre. To know that God's faithfulness is forever. La Escritura dice, Scripture says, aunque fuéramos infieles, although we be unfaithful, Él permanece fiel. God remains faithful. Aleluya. Yo le voy a hacer una pregunta. Let me ask you a question. Si Dios le pusiera a usted frente a un espejo en este If momento, God put a mirror in front of you right now, ¿qué vería usted? what would you see? ¿Qué vería usted? What would you see? Porque a los ojos de todos, Because before the eyes of everyone, oiga bien, nosotros podemos engañar a los que nos rodean, we may trick those around us. pero hay dos personas a las que no vamos a engañar. But there are two people we can't trick. La primera es a Dios. The first is God. Dios nos conoce. God knows us. Dios sabe todo acerca de He knows nosotros. everything about us. No hay nada que podamos esconder There's de Él. nothing we can hide from Him. Y la segunda persona somos nosotros mismos. The second person is ourselves. No tratemos de engañarnos a nosotros mismos. Let's not try to trick ourselves Y tratemos de ser lo que no somos. or try to be what we're not. Es mejor ser sinceros delante de It's Dios better to be sincere before God y exponernos delante del Señor. and expose ourselves to the Lord. Cuando nosotros tenemos esa capacidad When we have that capability de hacer con sinceridad to sincerely un profundo arrepentimiento delante de and Dios, truly repent before God, Dios de seguro nos perdonará God will surely forgive us y nos ayudará. and He will help us. Amén, hermanos. Amen? Amén. Amen? Aleluya. Yo quiero que estemos de pie por un momento. Let's all stand up for a moment. Gloria a Dios. I don't know if Angela is around. Can someone call Angie, please? Aleluya. Aleluya. Yo quiero invitarles hoy a que hagamos una oración. I want to invite everyone to pray. Yo pienso a veces mucho en este tipo de cosas. I think about this sort of thing a lot. Detrás de la cortina, Behind the curtain, en un escenario el que nadie muchas veces pinta, in a scene that very often no one paints the picture for, en la caída de David, in David's fall, oiga bien, había otro escenario. there was another side of the coin. Imagínense a Dios Imagine God sentado en su trono, sitting on His throne, observando a David. observing David. ¿Qué sentiría Dios? How would God feel La traición, ¿verdad, hermano? at that treason, La traición de un amigo, the treason of a friend, de un compañero. of a partner? ¿Cómo se sentiría el Señor How did God feel aquella tarde, aquella noche en la que David cayó? that afternoon or that night when David fell? Qué duro. How difficult. A veces nosotros pensamos que Dios no ve las cosas desde ese punto de vista. Sometimes we might think that God doesn't see things from that point of view. Bueno, yo diría depende de qué tan amigo o no eres de Dios. But I would say that depends on how good of a friend you are of God or not. Yo creo que David era un buen amigo de Dios. Because I think David was a good friend of God.
¿Qué tan amigo eres tú del Señor But how good a friend of God are you en tu vida personal? in your personal life? No delante del pastor Not in front of the o pastor, de los líderes or the o de leaders, la iglesia, or the church, de los amigos, or your friends, incluso de la familia, or even your family, sino delante de Dios. but before the Lord. ¿Qué tan amigo eres? How good a friend of God are you, ¿O qué tan amigo has sido? or have been? Y si algo ha pasado, And if something has happened, el primero the first que ha sentido la puñalada en el corazón who feels the pang in their heart es Dios. is God. Por eso es que primero, That's why first, antes que nada, before anything hay que else, correr a la presencia del you have to Señor. run to God's presence. Así que yo quiero invitarles a todos. ¿Qué tal si pasamos invite todos all aquí un of you. momentito al frente? Why don't we all come up here to the front? El tiempo casi se nos acaba, pero cuando estamos en estos momentos nos olvidamos del tiempo. Our time may almost be up, but in these moments we can forget about time. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. He is good. Cante ese himno que cantaste, el segundo, mami. Aleluya. 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 Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento. I want you to close your eyes a moment. Hay algo que hubiera deseado aprender cuando era jovencito, There's something I would have liked to have learned when I was very young, pero soy sincero, me tomó un tiempo but en it la took vida. me a very, very long time in life. Desde mi niñez, el Señor fue mi amigo. From my childhood, the Lord was my friend. Desde mi niñez. From my childhood. Todo lo conversaba con el Señor hasta el día de hoy. I would speak about everything to the Lord, even to this day. Pero hubo un momento en la vida But there was a moment in life cuando eso pasó a una dimensión muy diferente. when that moved over to a very different dimension, Oiga. Donde de verdad, where truly, truly, sincerely, entendí en mi corazón I understood in my heart lo importante que Dios era para mí. how important God was for me, Y cómo absolutamente toda mi existencia and how absolutely all of my existence dependía de Dios. depended on Him. Creo que en aquellos primeros años, I think that in those first few years, aunque Dios representaba algo de mucha importancia en mi vida, although God represented something of great importance in my life, sin embargo no había llegado al punto I had not reached the point al que Dios quería llevarme. that God wanted me to. Y tomó muchas situaciones en la vida, And it took many situations in life, aparte de los errores que nadie se escapa, apart from the mistakes that no one escapes from, situaciones de muerte, situations of death, desgracias, of disgrace, lágrimas, of tears, soledad, loneliness, desiertos. of deserts, Aleluya. Hasta que uno despierta un día until you wake up one day y siente que su alma gime. and you feel that your soul weeps. Como dice el Salmo, Like the psalmist says, como el ciervo brama por las corrientes de las as a aguas, deer pants for water, así clama por ti, oh Dios, el alma so my mía. soul pants for you, O Lord. Mi alma tiene sed de Dios, My soul is thirsty for the del Lord, Dios vivo. the living Lord. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? When will I come before you and present myself to you? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de My noche, tears were my daily and nightly bread. mientras me dicen todos los días, While they tell me every day, ¿dónde está tu Dios? where is your God? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, I remember these things and my soul pours within me. de cómo yo fui con la multitud How I had gone with the multitude y los conduje hasta la casa de and Dios, conducted them
to the house of God, entre voces de alabanzas among y de voices alegrías of praise and joy del pueblo en fiesta. of the people in celebration. Aleluya. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Oh my soul, why are you so disturbed within me? Espera en Dios, Wait on the Lord, porque aún he de alabarle. because I have yet to praise him, Salvación mía my salvation y Dios mío. and my God. Tu desierto, hermano, Brother and sister, your desert, o la desgracia que has vivido, or the disgrace you may have lived, o las situaciones difíciles, or these difficult situations, o incluso tu caída, or even your fall, pueden deshacer can unmake tu relación con Dios. your relationship with God. O si tú abres tu corazón en esta Or hora, if you open up your heart right now, y no estoy diciendo que alguien aquí esté en pecado, and I'm not pointing anyone out here for being quizás es que sin. estás atravesando un desierto terrible, Maybe you're just going through a terrible desert. o quizás sí has fallado al Or Señor, perhaps you have failed the Lord in some way. y eso pudiera deshacer para siempre tu relación con Dios. And it could unmake your relationship with God forever. Pero si te humillas delante del But Señor, if you humble yourself before the Lord, aleluya, y proclamas a Él cuánta sed tienes de Él, and proclaim to Him how thirsty you are of Him, cómo corres por la fuente de las aguas tell Him how you run after water en medio de la sequía espiritual que estás atravesando. among the spiritual dryness that you're walking. Clama para que Él responda. Cry out for Him to answer. Clama para que Él haga algo nuevo hoy en ti. Cry out for Him to do something new in you today. Quizás esta situación Maybe this situation no solamente no será tu desgracia, not only won't be your disgrace, sino que Dios te levantará but God can raise you y up, te pondrá en una nueva dimensión de vida. put you in a new life dimension, Y tu corazón se rinda por completo. and your heart can surrender Y completely. clames a Él con alegría. And you can cry out to Him joyfully. Has cambiado mi lamento en Say, baile. you have turned my sadness to joy. Me ceñiste de alegría. You dress me in joy. Por eso a ti cantaré gloria mía. That is why I will sing to you my Y no glory, estaré callado. and I will not be still. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Jehovah, my God, I will worship you forever. Aleluya. Padre Celestial, aquí está cada uno de mis hermanos y hermanas. Father, look at all of my brothers and my sisters, Aún aquellos que nos ven a través de internet. even those watching or listening to Tú this. sabes las situaciones que cada uno de ellos han vivido. You know each of their individual situations. Te ruego, Señor Jesucristo, I ask you, Lord Jesus, que tú te glorifiques ahora that you may be glorified right en now el sincero clamor in the sincere cry de aquel que gime en of llanto whomever weeps before you delante de tu in presencia, your presence, de aquel que clama of him who cries out en medio del desierto, in their desert, en medio de la sequía, in their dryness, en medio de la angustia, in their anguish, o aún en medio de una situación de pecado. or in their situation of Oh sin. Jehová de los ejércitos, O Lord of hosts, tú eres Dios que oyes al justo. you are a God who listens to the righteous Tú eres el que restauras al justo en tu and misericordia. restores the just in your mercy. Tú eres, Señor, escudo alrededor de cada uno de nosotros. You are a shield around each of us, Nuestra fortaleza our strength, y el que levanta nuestra cabeza. and he who raises up Espíritu our heads. de Dios, Spirit of God, glorifícate hoy, glorify Señor, yourself today, sobre Lord, cada uno. upon each En el one. nombre de In the Jesús, name of Jesus, trae restauración, bring restoration, trae vida. bring life. Ahora, Señor, Right now, Lord. en el nombre de In Jesús, the name of Jesus. en el nombre de In the Jesús, name of Jesus. deja que el Señor sea tu compañía en la soledad, Let the Lord be your partner in your loneliness, tu restaurador en los momentos your difíciles, restorer in difficult moments, el que restaura tu alma en medio de la who caída, restores your soul in your fall, el que levanta tu cabeza, who raises up your head, el que restaura tu testimonio. who restores your testimony, Aleluya.
El que mira tu corazón sincero. who sees your sincere heart, El que viene a tu cuarto who comes to your room o a la sala de tu casa or your living room, cuando clamas delante de Él por las noches, when you cry out before Him at night, aun cuando no ha habido respuesta even when aparentemente. there has not been any apparent Pero answer, Él está but allí. He's there. Él es tu sombra, tu mano derecha. He's the shadow at your right El hand. sol no te fatigará de día ni la luna de noche. The soul will not fatigue you in the day or the moon at Jehová night. te guardará de todo mal. The Lord will keep you from every wickedness. Jehová guardará tu alma desde ahora y para siempre. He will keep your soul now and evermore. Él guardará tu salida y tu entrada. He will guard your coming in and your going Espíritu out. de Dios, Spirit of God, imparte fortaleza, Señor. impart strength, Lord, En el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Levanta tu mano por un momento. Raise your hand for a moment. Levanta tu mano. Raise your hand. Aleluya. 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 En una visión, In a vision, yo veía al Señor I saw the Lord frente a un púlpito before an altar en una vieja iglesia. in an old church. Y habían unos tronos al lado de él. And there were thrones beside him. Y frente a aquellos tronos And in front of those thrones, habían personas. there were people. Y el Señor se refirió a algunas de ellas. And the Lord spoke to some of them. Una de ellas, One of them una joven hermosa. was a young and beautiful woman, Pero sus piernas but her legs parecían endebles. seemed weak. Y una de sus rodillas era más alta que la otra. One of her knees were set higher than the other. Y dijo el Señor, And the Lord said, ella es she is la belleza sin vida. beauty without life. Una de sus rodillas es más alta que la One otra, of her knees is higher than the other, porque su conocimiento está más elevado que su fe. because her knowledge is higher than her faith. Por eso no puede sentarse conmigo en mi trono. So she cannot sit with me on my throne. Y al terminar las explicaciones acerca de los que estaban frente a los tronos, And when he finished explaining about each one in front of each throne, en la parte de at atrás the very back, aparecieron las imágenes there appeared images como proyectadas por un proyector as if projected on a screen de hombres del pasado of men of the past en terribles momentos de in sufrimiento, terrible moments of siendo suffering, echados a los leones, being cast to the lions, gritando de dolor, shouting in pain, llorando en persecución. crying out in persecution. Y dijo el Señor, And the Lord said, ninguno de los hombres del pasado none of the men of the past lograron la victoria reached their victory sin haber atravesado el dolor. without first experiencing pain. Y se dirigió hacia mí And he looked toward me. y me dijo estas He palabras. said these words. Ahora entiendes lo que dice mi palabra. Now you understand what my word says. Al que venciere, Whomever le daré conquers, que se siente I will allow them to sit conmigo en mi trono, with me on my throne. así como yo he vencido Just as I have conquered y me he sentado and sat con mi Padre with my Father en su trono. on his throne. Aleluya. Cuando él se retiró del lugar, When he left, yo empecé a gritar, I began to shout, ¡es "It's Jesús! Jesus! ¡Es Jesús! Jesus!" Y le reconocí en aquella visión. And I recognized him in that Y vision. gritaba, oiga bien, con gozo, con alegría, And I que era el shouted Señor. in joy that he was the ¿Sabe Lord. qué, mi amado hermano? Do you know what? El Señor venció The Lord conquered en medio de gran angustia, amidst great anguish, entre latigazos through lashes y and sufrimiento. suffering. Él dijo, consumado He es. said, "It is finished." Aleluya. Después de haber sufrido los clavos, After having suffered nails, después que la fiebre hubiera atormentado su cuerpo, after the fever had overtaken his después de body, que le pusieran una corona de espinas after a crown of thorns, y lo escupieran and after being spat y le on, dieran de garrotazo, after beating him, él venció en medio del he sufrimiento. conquered through suffering. Ninguno de nosotros None of us podrá vencer en esta can tierra conquer this earth
sin una porción de without a sufrimiento. portion of suffering. Así que aquellos que pasan por medio de diversas pruebas, So whomever goes through different trials, ténganlo por sumo gozo, take it as incredible joy. porque esta breve tribulación momentánea Because this brief momentary no hace tribulation más que exaltar en nosotros only exalts in us este cada vez más grande peso de gloria. this greater and greater weight of glory. Aleluya, levanta tu mano Raise your hand. y alaba su nombre. Worship His name. 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 Olvídate de todo por un momento. Forget everything else for a Dale moment. gracias a Él, Give Him thanks que a pesar de todo, that despite aún everything, estás aquí. you are still here. A pesar de todo, Despite aún everything, estás en pie. you are still A standing. pesar de Despite todo, everything, sabes que Él está contigo. you know that He's A with pesar you. de todo, Despite everything, hay promesas sobre ti. there are A promises pesar over de you. todo, Despite everything, aleluya, Dios ha extendido sobre ti su mano. God has extended His A hand pesar upon de you. todo, Despite sus everything, bendiciones están prestas para contigo. His blessings are still toward you. Oh, gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Who can separate us from the love of God? Tribulación o hambre o peste o espada, Can tribulation or pestilence or sword or hunger, lo presente, lo porvenir, what is present, what is coming, lo alto, lo bajo, what is high or what is low, aleluya, lo profundo, what is deep, ¿qué podrá separarnos? what can separate us? Ángeles o principados, Can angel or principality? ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? What can separate us from the love of God? Señor Jesucristo, tú eres nuestra fortaleza, Lord, you are our strength, Jesus. tú eres nuestra fuerza. You are our strength. Gracias. Cántalo fuerte, mami. Aleluya. Sí, Señor.
proclaim your goodness, your greatness, your wonderful name, Jesus. We proclaim that you are Lord of lords and King of kings. We proclaim that we are yours. We trust you, Lord, in every single step in our lives. Everything that you allow to happen is because you have a plan for the great things that you want to do in our lives. The dream that you have with us, for us, in us. We worship you, Holy Spirit, and we proclaim that your will be done in our life as it is in heaven. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Aleluya. Levanta tus manos un segundo más Raise your hand for one more moment. y dile a Dios conmigo, gracias. Tell the Lord with me, thank you. Dile gracias. Thank you, Lord. Porque el hombre que saldrá de este proceso de vida, Because whoever walks out of this process of life, la mujer que saldrá de este proceso de vida, the man, the woman who makes it through this process of life no será el mismo. will not be the same. No será el mismo. Will not be the same. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Dios, tú ves en lo secreto. God, you see what is secret. Tú ves en lo secreto. You see what is secret. Escudriñas lo profundo del corazón. You study what is deep in the heart, Lord. Conoce lo más íntimo You know the most intimate de cada uno de nosotros. parts of each of us. Por eso vuélvenos a ti, Señor, That's why you turn us back to you, Lord. cada día, Each day, cada día. each day. Y por la multitud de tus piedades, Señor, And by the multitude of your goodness, Lord, haz en nosotros do in us conforme a tus misericordias. according to your mercy. Aleluya. Aleluya. Haga así como si estuviera saludando. Wave your hand like you're Aleluya. saluting, like you're waving. Como cuando usted está en un desierto Like if you're in a desert donde no había nadie where there's no one else around, y de repente aparece la figura de alguien but caminando suddenly you see the figure of someone walking. hacia usted. Y usted grita, aquí estoy, You shout, "Here I am! aquí estoy. Here I am!" Aleluya. El que se creía que estaba perdido en medio del desierto, Ever thought they were lost in the desert? aquí estoy. Here I am. Dígale al Señor gracias. Tell the Lord, thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.